Bienvenidos amigos a su ya último episodio de este trimestre de Inverso. Llegamos a la lección número 13 y hoy estoy con dos chicas, Perla, Jesuri, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Amigos, son un poco tímidas, ustedes las conocerán un poco más adelante, pero han aceptado esta invitación aún con temor, aún con nervios, aún con miedo. Aquí están para poder compartir lo que la lección les pudo enseñar esta semana. Así es que para que los nervios se vayan, vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, que tu morada está en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en este día queremos poner en tus manos este podcast. Lo que hemos estudiado durante la semana, queremos plasmarlo y compartirlo con las personas que nos escuchan. Sé con Perla, sé con Jesuri, y que puedan exponer ellas también lo que ellas han aprendido. Quédate con nosotros, todo te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, llegamos a esta última lección, chicas, y la lección lleva por título Un llamado al altar. Hemos visto todas las lecciones que tienen que ver con altar, y al final la lección nos hace un llamado a ese altar, ¿no? Y viene una parte en la introducción donde nos presenta cómo a veces Dios hace un milagro, Dios se presenta en nuestra vida y nos marca, ¿no? Nos deja ahí como que yo soy tu Dios y yo soy ese que controla tu vida. No sé si tengan alguna experiencia de cómo Dios hizo provisión en alguna etapa de su vida. Perla. Pues yo creo el hecho de estar aquí. Pues creo que la mayoría sabe, solo mi hermana y yo somos adventistas. El hecho de tener una familia, somos 7 en la familia, y solo ser 2 personas adventistas, siento que Dios puso como un granito ahí como para tratar de cambiar o atraerlos nosotros hacia la iglesia. Creo que eso. ¿Cuántos años tienes ya en la iglesia, Perla? Pues tengo como 12, yo creo. Entré a los 5 años en una escuelita bíblica. Ok, ¿y te bautizaste? Me bauticé hace 2 años. Ok, tienes poco de bautizada, pero ya desde los 5 años ya en la iglesia, ¿no? Sí, ya. Muy bien, gracias, Perla. Jesuri. Bueno, yo creo que en una de las experiencias donde pudimos ver la provisión de Dios, especialmente en mi familia, fue cuando una de mis tías fue diagnosticada con cáncer. No solo fue diagnosticada con cáncer, sino en una etapa ya tardía. El cáncer ya había hecho metástasis en varios órganos, y pues el hecho de estar tan cercano a la medicina por este lado te hace pensar en todas las probabilidades que tiene a veces de sobrevivir, ¿no? Para verlo de una forma un poco más cruda. Y la verdad es que mientras más investigaba, más sabía de números, como que más nos deprimíamos porque estábamos conscientes de lo que esto significaba. Y vimos la mano de Dios en que hasta la fecha han pasado 5 años desde que mi tía está libre de cáncer. Amén. Y creo que esa ha sido una de las experiencias en las que hemos visto la mano de Dios, y no solo eso, sino que como familia nos unimos mucho para orar por ella, y fue todo un cambio perdón, estoy nerviosa. Fue todo un cambio como lo mencionaba, como familia, y nos acercó muchísimo más a Dios. Así es, no pasa nada, Jesús, estamos en vivo, aquí no pasa nada. No pasa nada, es parte de... Miren, esta parte que nos presenta la lección nos hace recordar, a lo mejor como decía Jesús, y recordarlo, y ahora sí que lo vuelves a vivir, pues te mueve algo, y aparte, pues como que los sentimientos, todo. Yo estaba recordando, porque son algunos episodios, algunas partes importantes donde Dios usó esta providencia, y quise saber cuál para mí podría haber sido la más importante. Y creo que la más importante para mí es mi llamado, ¿no? El llamado que Dios no nos hace solamente a los pastores, sino el llamado a la misión, a ese propósito que Dios tiene para nosotros. Yo tenía planes ya estructurados, ya listos para ir a trabajar, para ir a conseguir algo de recurso por algunas deudas que tenía al salir de la universidad, pero esos planes que yo pensaba que eran los mejores para mí, pues no eran los mejores para mí, sino que Dios tenía unos mejores para mí, porque
el querer irme a otro país a trabajar y el no poder irme hizo que el permanecer en mi lugar de origen, en Sinaloa, donde yo soy, pudieron contratarme para ya empezar a trabajar como pastor en el Fuerte, ¿no? En la ciudad del Fuerte, en Sinaloa, y cómo Dios provee, ¿no? Tú tienes un plan y piensas que tu plan es el mejor, pero yo tengo un mejor plan, ¿no? Y el poderme quedar, como les decía, hizo provisión para que yo comenzara a trabajar desde meses después de salir de la universidad, a trabajar ya en lo que me iba a dedicar, que es el ser un pastor, ¿no? Ahí es cuando, ahora sí que como decía Jesurino, es cuando uno se acerca más a Dios y comprende que Él controla, que Él dirige y que Él está allí. Y la familia, que pues es creyente, cercana a mí, mi mamá, en ese tiempo mi hermana, pues obviamente que se emocionaron, se alegraron de cómo Dios hizo esos movimientos. Y también la familia que no es creyente, pero que ve ese tipo de cosas, pues se da cuenta del Dios en el que creemos, ¿no? Del Dios al que adoramos, ¿no? Y la lección de esta semana nos presentó pues una historia, ¿no? En Isaías 6. Todo el capítulo de Isaías es nuestro texto, ¿no? Nuestra base en esta lección. ¿Qué versículos les llamó la atención? ¿Qué versículos les gustó? ¿Y por qué en este capítulo? Jesuri. Bueno, a mí uno que más me tocó cuando estaba leyéndolo fue el versículo 2, que dice, lo leo de la versión de la traducción al lenguaje actual, que dice, vi además unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía 6 alas, con 2 alas volaban, con otras 2 se cubrían la cara y con otras 2 se cubrían de la cintura para abajo. Este versículo me impresionó muchísimo porque me puse a analizar que si los serafines, que son ángeles que están en constante contacto con Dios, que son seres puros, que no tienen pecado alguno, no se sienten dignos de estar ante la presencia de Dios, que se tienen que cubrir la cara y los pies, como mencionan otras versiones, cuando lo leí fue como que, Dios, es que entonces no hay 1 centímetro en mí que sea digno de estar ante tu presencia. Y por un momento pude sentir o compartir con Isaías el sentirse abrumado. Y creo que ese es uno de los versículos que más me llamó la atención en este capítulo. Sí, muy, muy bonito. Gracias, Suri. Perla. Pues a mí me gustó el de Isaías 6:8, que dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Siento que es un versículo que, así como Él estuvo dispuesto, nosotros también debemos de estar dispuestos a estar siempre, pues, a cumplir algo que Dios nos da como un objetivo, algún propósito. Pues así como Isaías pudo, pues nosotros también podemos. Así es. Y fíjate que mi versículo va relacionado con el que mencionas, Perla, porque es un poquito antes, ¿no? Va relacionado con el capítulo 6 de Isaías, el versículo 5, donde dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitante en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo primero que hace Isaías es, yo no soy digno de estar aquí, yo no soy digno de ver esto. Y muchas veces nos pasa, díganme si no, que a veces Dios nos da cosas que no merecemos. Recibimos cosas de Dios que nos sentimos mal porque hemos intentado hacer las cosas bien, pero no las estamos haciendo bien. Hemos intentado obedecerlo, pero a veces fallamos en esa obediencia. Y como el mismo profeta Isaías, pues podemos, como decía Suri, me puedo meter ahora sí en el personaje también yo y decir, oye Señor, es que yo no soy digno de estar aquí. Podemos decir, es que yo no soy digno de tener este podcast porque perfecto no soy. Puedo cometer errores, puedo fallar, hasta se me traba la lengua y cosas así podemos pensar, ¿no? Y como el mismo versículo 6 pues nos responde, ¿no? Isaías se sentía indigno, se sentía mal, inmundo se sentía, pero dice el versículo 6, parafraseándolo un poquito, que vino un serafín, lo que mencionaba Suri, con un carbón encendido y tocó sus labios, ¿no? Y dice, algo que me gustó mucho, dice,
He aquí toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Como Isaías al inicio del texto, al inicio del pasaje de la historia que estamos relatando, se sentía impuro, se sentía indigno. No quería estar allí, a lo mejor sí quería, pero no se merecía eso. Pero cuando pasa esto, viene lo que mencionó, el versículo que mencionó Perla, ¿no? Dios pregunta, ¿quién irá? Yo iré. ¿Por qué? Porque estamos listos. Personas que nos están mirando, miren, algo interesante pasa en este podcast. Cuando invitamos a nuestras amigas a este podcast, pues obviamente había cierto tipo de miedo, cierto tipo de incertidumbre, porque pues el desenvolvernos, el poder de compartir lo que ya sé, pues leerlo y guardarlo para mí es muy fácil. Pero compartirlo con ustedes es lo que a ellas se les hacía un tanto complicado. Pero el que ellas estén hoy aquí nos presenta exactamente esto de Isaías, ¿no? Que están seguras, que están tranquilas, que se han preparado para compartir con ustedes lo que ellas han aprendido. Y yo las felicito en eso. Y quiero ser más específico con Perla, porque los que la conocemos sabemos que pues es una joven de pocas palabras. Ella no expresa mucho, ella pues es algo que ella lo guarda para sí, ¿no? Y cuando yo la invito y le digo, Perla, ayúdame, mira, es esta lección, es la última, es algo práctico, obviamente con temor, con nervios me dice, sí, pastor, le voy a ayudar. Y cuando en la semana le pregunto, ¿cómo vas? ¿Tienes alguna duda? ¿Ocupas ayuda? No, me dice, es un tema que ya vimos en guías y que ya, pues lo sé, lo tengo un tanto estudiado, ¿no? Y lo voy a poder hacer, pues mejor porque ya tengo un contexto. Y le digo entonces yo a Perla, ¿ves cómo es Dios? Tú al principio te sentías con dudas, te sentías, ahora sí que como decía Isaías, indigna, no soy la mejor para compartirlo. Pero como el decir sí, el decir no soy la mejor, pero lo voy a hacer, pues Dios ya te tenía preparada como que una base, ¿no? Ya lo estudiaste, no va a ser tan complicado para ti. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy, amigos. A pesar de que como Isaías podemos sentirnos indignos, inmundos en cuanto a nuestro altar, en cuanto a nuestra relación con Dios, debemos estar seguros que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y eso es lo que vimos en la lección pasada, ¿no? El poder presentarnos delante de Dios y decirle que nos perdone. Cuando vemos a Dios en acción, ¿cómo no vamos a hablar de Él? ¿No les ha pasado que estas vivencias que nos han compartido, la vivencia que hemos compartido, lo que Isaías nos está compartiendo, que vemos cómo Dios obra en nuestra vida, cómo Dios hace milagros en nuestra vida y lo primero que queremos hacer es contarlo a alguien, decirle lo que Dios hace en nuestra vida, compartirlo con las personas que nos rodean porque nos hace sentir bien, nos hace sentir que realmente Dios existe en nuestra vida. Y muy bien, en la parte la primera parte de la lección, el punto de inflexión, nos habla un poquito acerca de lo que siente Isaías, de cómo esto se presenta, dónde se presenta, qué pudieron rescatar de esta primera parte. Pues yo siento que el llamado de Dios a Isaías fue como en un momento de crisis para el pueblo. Sí. Y así como él, pues nosotros también, muchos de nosotros que Dios nos llama, nos podemos sentir como indignos, pero debemos de enfrentar nosotros, pues eso, es como una misión que Dios nos pone, pero nosotros debemos de enfrentarla. O sea, Dios no nos pone una misión sin antes saber que nosotros realmente la podemos cumplir. Que es como lo que acabo de decir que te pasó, ¿no? Sí. Tal cual. Mejor el ejemplo no está. Suri, ¿qué te gustó de este día? Bueno, a mí me llama la atención y justo también lo vemos en el primer versículo del capítulo 6, es que comienza sitiándonos. Sí, conquistando, sitiándonos, ¿en qué sentido decías? En el contexto histórico. Sí. De que nos menciona que era el último año del reinado del rey Usías. Sí. Y a mí me llama mucho la atención eso porque este reinado, dice la hermana Elena G. de Huay, en Patriarcas y Profetas, sí, o Profetas y Reyes. Profetas y Reyes. Que había sido un reino que no se había visto tan grande desde Salomón, años
muchísimos años antes. Y me sorprendió mucho porque menciona todas las bendiciones que Dios había tenido para con su pueblo hasta ese día. Dice que los pueblos alrededor reconocían al pueblo de Dios, sabían cómo Dios los había librado, pero a pesar de todo eso, dice que el rey se rebeló contra Dios. Y me llama mucho la atención una frase que dice la hermana Elena G. de White, que dice que la idolatría era tanta que ya ni siquiera asombraba. Es decir, que estaban consumidos en un pecado muy grande, y nos hace recordar un poco quizá a Sodoma y Gomorra, que también fue una de las unas ciudades que también estaban consumidas en pecado. Y eso tiene peso para más adelante por todo el mensaje que le empieza a dar Dios a Isaías. Y creo que es una de las cosas que más me llamó la atención, como el contraste de primero estar ante la presencia y la gloria de Dios, donde todo era santo, donde todo era puro, y el pueblo cómo estaba en ese momento lleno de pecado, de idolatría. Creo que es una de las cosas que nos muestra las bases para lo que viene después en la lección. Así es, ¿no? Y complementando lo que mencionas, ¿no? Este día nos dice y nos presenta que grandes rasgos el mensaje de Isaías, o sea, Isaías fue llamado para comunicar un mensaje de advertencia, un mensaje que nadie quería escuchar, que no es, a ver Isaías, dime qué tienes para decir. No, lo que acabas de mencionar es súper importante. La gente no quería saber de Dios, se estaba alejando completamente de Dios. Entonces, el mensaje que Isaías da es un mensaje de advertencia y un mensaje difícil, que el profeta no era exclusivo para malas noticias, pero para esta noticia pues era una noticia triste. Y no sé si me pueden ayudar a leer el versículo 13 del capítulo 6. ¿Qué dice el versículo 13, Perla? 6:13. Dice: si aún sobrevive una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble deja un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Entonces, la advertencia y el llamado es difícil, pero también en ese versículo 13, Dios dice que aunque la destrucción se avecina, viene esa destrucción. ¿Por qué? Por las malas decisiones del pueblo, por la idolatría que tenía el pueblo. Miren, a pesar de esa destrucción, una décima parte de la nación será preservada. Quedaría ese remanente, y esa fue una noticia que emocionaba a algunos, porque sabían que ese remanente, pues de ese remanente vendría el Mesías, vendría Jesús, ¿no? Entonces, la situación en este capítulo 6 con el pueblo y con Isaías nos presentan ese punto de inflexión, ¿no? Que el profeta Isaías fue un profeta de muchos años. Dice que empezó a gobernar cuando el rey Usías murió, pero pues estuvo Jonatán, Acaz, Ezequías. Entonces es un profeta que duró cierto tiempo con este pueblo, y que así como hubo cosas buenas, pues también había estas cosas malas que está presentando aquí. Pero como este capítulo 6 nos presenta primero al profeta, ¿no? Lo que hizo, lo que pasó, lo que sucedió cuando entró al templo, como las características que nos presenta, y cómo el mismo profeta se sentía indigno. Pero como Dios, para todos aquellos que nos sintamos indignos, tiene una solución, tiene un plan para que quitemos esa impureza, quitemos esas dudas de nuestro llamado, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y nos pongamos a cuentas con Él. Entonces, esta parte nos presenta esto, ¿no? Y luego viene un llamado a ir, ¿no? Un llamado para que podamos ir. Y viene algo que me gustó aquí, que pude subrayar, que es una gema de la hermana Guay, Obreros Evangélicos, la página 21. Dice: la humildad de Isaías era sincera, al ser presentado claramente al contraste con la humanidad y el carácter divino. Se sentía completamente ineficiente e indigno. Hablando de cuando estaba viendo todo lo de los serafines, los querubines, todo lo que estaba describiendo en un momento Suri, ¿no? ¿Cómo a veces yo me siento cuando me invitan al podcast? O cuando me invitan a algo que no me siento cómodo, que puedo decir, no, pues que queremos que seas director, no queremos que prediques, no, es que queremos que seas director de obra misionera, director de jóvenes, anciano. A veces
nos sentimos indignos de esa manera. Y la realidad es que así como Dios trabaja para acercarme y para, como dice la lección, para llevarme al altar, un llamado a su altar, también el enemigo va a trabajar. ¿Y qué va a decir? No, tú no puedes, Uri. No, Perla, tú tampoco puedes. No, es que tú no estás diseñada para eso. ¿Por qué? Porque no quiere que mi relación con Dios se desarrolle. Porque no quiere que mi altar crezca. No quiere que yo dependa más de Dios que de mi capacidad. Porque si yo dependo de mi capacidad, pues no voy a servir para mucho. Esa es la realidad. Pero cuando yo dependo de Dios, hago cosas y digo cosas que yo no las tenía en mi mente, pero dejo que el Espíritu Santo hable, obre en mi ser. ¿Qué piensan? Pues como usted decía, muchas veces ponemos excusas y me incluyo, porque muchas veces el no sé, no puedo, me da vergüenza, es como que nos ataca. Y sabemos que es el enemigo, pero sin embargo, pues el confiar en Dios nos ayuda mucho. O sea, el saber que Él está ahí, que Él va a ser el que nos va a guiar, nos ayuda mucho, pues. Y esa parte que mencionas es bien importante, y tomando el ejemplo de Isaías, ¿no? A veces yo no quiero servir en algo o no me siento capacitado para hacer cierta responsabilidad en nuestra iglesia, o llámese el podcast que mencionas, ¿no? Porque no estoy a cuentas con Dios. Y era lo que Isaías sentía. Se sentía indigno, se sentía impuro. Pero cuando ¿qué? Cuando ese carbón lo tocó, cuando Dios lo perdonó, es cuando él dijo, yo, Señor, yo quiero ir, envíame a mí. Entonces, lo que yo tengo que hacer como joven, como adulto, como miembro de la iglesia, es estar a cuentas con Dios. O sea, obviamente voy a fallar, obviamente voy a fracasar, obviamente voy a caer, pero que mi caída me sirva, aprenda de ello. ¿Para qué? Para no volver a cometer lo mismo, para acercarme a Dios, para pedir ese perdón. Y viene esta parte que me gustó, ¿no? Donde dice, quizá la parte más hermosa de esta maravillosa escena es cuando los serafines tomaron un carbón encendido del altar y tocaron los labios del profeta pecador. En ese momento Dios preparó a Isaías para el llamado. La iniquidad del profeta fue quitada y fue purificado de sus pecados. Dios no preguntó quién irá hasta que hubo limpiado a Isaías. La respuesta de Isaías es la respuesta espontánea de alguien que ha experimentado la asombrosa gracia de Dios. Las personas por quienes Dios ha hecho cosas maravillosas deberían estar listas para decir, aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí. De vuelta al altar. Es un llamado para regresar a nuestro culto personal, a nuestra comunión con Dios, pero también tener la seguridad de que también somos llamados para compartir la misión. Dios nos llama a todos a que seamos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de esta parte? ¿O de qué otra parte les gustó o quisieran compartir de la lección? Pues precisamente donde menciona que las personas por quienes Dios ha hecho cosas maravillosas deberían estar listas para decir aquí estoy, envíame a mí. Yo creo que Dios ha hecho cosas maravillosas por todos nosotros, entonces creo que ahí ya no aplica ninguna excusa para decir paso. Exactamente. Entonces creo que sí, fue algo que me quedó mucho esta lección de que tal vez no sea la más preparada, haya muchísimos más jóvenes o adultos o incluso niños mejor preparados que yo, pero de todas esas cosas que Dios ha hecho en mi vida, tengo que devolver un poco o ser agradecida con todo lo que Él ha hecho. Así es. Pues es solo como, yo cuando estaba leyendo esto me pregunté si todos actuáramos como Dios obra en nuestra vida. O sea, si todos devolviéramos un poco de lo que Dios nos da, fue como damos muy poco. O sea, o hay gente que de verdad Dios realmente actúa en ellos y a veces que ellos no se dan cuenta, pues, pero sabemos que lo que realmente es. Pues. Y justo como lo que tú mencionas, lo que mencionaban, ¿no? Viene esta parte, ¿no?, de la bendición de su presencia, ¿no? Si nos ponemos a analizar un poquito en esta parte de la lección, y lo que nos pide es que analicemos cómo lo que hacen los ángeles,
cómo describe digamos, el actuar, la acción de los ángeles en el capítulo 6. Adoración a Dios. Lo primero que debemos notar es la manera en que los ángeles están en la presencia de Dios en la adoración. Así vislumbramos una imagen en la que es la verdadera adoración. Si esta adoración no hubiese sido la que Dios quería, Isaías no la habría presenciado. La adoración de los ángeles se centra en Dios. Nadie más. Entonces, lo que mencionas, ¿no? Qué bonito sería que todo lo que Dios me da yo se lo pueda regresar en adoración, en entrega total, en tiempo de calidad con Él. Dice, la bondad, el carácter y los actos poderosos de Dios en nuestra vida deben de ser el centro de nuestra atención y durante el tiempo que pasamos con Él. En el momento en el que yo me conecto con Dios y veo lo que hace y veo cómo me cuida y veo que sí tengo problemas y veo que sí tengo necesidades, pero en el momento que yo estoy con Dios, sé que esos problemas, sé que esas necesidades son para que sepa que existe un Dios. Porque imagínense que todo fuera bien. Si así, con problemas y con dificultades, nos olvidamos, queremos nosotros solucionar las cosas, ahora que todo fuera bien. Y otra de las cosas que viene en esta parte y que nos presenta y nos hace reflexionar un poco, es en esta última parte donde dice, ¿conoces tu propósito? ¿Quieres saber si ese trabajo al que aceptaste es el adecuado para ti? ¿Tienes dudas con respecto a tu futuro? Y la invitación es, en el altar, es donde están esas respuestas. Regresando a ese altar, encomendando tu vida a Dios, poniendo ese trabajo a Dios, pidiéndole a Dios ese propósito, preguntándole si el futuro, si esa persona, si ese novio, si ese amigo especial, si es esa decisión que voy a tomar es la correcta. Bueno, en el altar es donde Dios va a contestar todas estas preguntas. Y es en la medida en la que pasamos tiempo con Él que vamos a recibir esa respuesta. Y a veces Dios va a guardar silencio, pero para que también yo calme, no apresure las cosas, sino que entienda que para todo, dice Salomón, Eclesiastés, para todo hay tiempo. ¿Qué opinan de esto? ¿Conocemos nuestro propósito? ¿Cómo conocer nuestro propósito? ¿Cómo llevar a cabo un propósito? ¿Se acuerdan que hace tiempo yo les pregunté a los muchachos en una reunión que tuvimos? Sí. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué están aquí? Y yo lo hice un poquito más en cuanto a nuestra motivación. ¿Qué los motiva en la vida? Y les pregunto a ustedes, amigos, ¿qué te motiva en la vida? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantas temprano para ir a trabajar, para estudiar? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué vas a una iglesia, ya sea la iglesia adventista o sea otra iglesia? ¿Qué te motiva a hacer las cosas? ¿Qué nos motiva en la vida? Esta fue una pregunta que un pastor me hizo en la facultad y él expresó lo siguiente, porque si nuestra motivación está mal, puede que todas las bases también estén mal. ¿Qué te motiva, Suri, en la vida? Te voy a poner más nerviosa, Suri. Sí. Respira. No, sí me la pusiste Pues para reflexionar. Creo como dijiste tú hace un momento, ¿no? Y te ayudo a contestar, ¿no? Ok. Cuando vemos lo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? Creo que una de las motivaciones que más debe de ayudarnos o valga la redundancia, ¿no? De motivarnos, pues es el amor que Dios tiene por nosotros. Es la esperanza que Dios nos da. Es eso que Dios nos ofrece, ¿no? Porque puede ser que yo no me vea predicando, puede ser que yo no me vea dando un estudio, pero cuando Dios tiene ese plan para ti, tiene ese amor para ti, pues eso es lo que tiene que motivarnos. ¿O tú qué opinas, Perla? Pues yo estuve en el momento que hice esa pregunta y casi todos contestábamos de que lo mismo. Pero realmente sabemos que el propósito en nosotros está en pues dar a conocer el mensaje. Realmente, y no solo dentro de la iglesia, o sea, es fuera de la iglesia. Hay muchas personas que realmente no conocen de Él. Y pues yo creo que nuestro propósito está en eso, en repartirlo para que más gente sepa, para que más gente venga hacia Él. Así es, así es. ¿Hay alguna otra parte de la lección que quieran compartir, que les haya gustado?
Bueno, de hecho, como un poco de continuación con la pregunta que nos hiciste de que cuál era nuestro propósito, había una pregunta que decía que cómo podemos saber si estamos listos para decir que sí a la misión. Y muchas veces creo que, y me incluyo porque en lo personal creo que esperamos una revelación súper grande de que Dios baje y literalmente nos diga, es que quiero que hagas esto. Pero creo que inicia o sabemos que estamos listos cuando sabemos que no tenemos ninguna de las respuestas, pero tenemos el deseo de obedecer. Y creo que eso puede más que incluso que Dios mismo bajara y nos dijera tal cual como a Isaías. Él lo que quiere es eso, que podamos obedecer. Así es. ¿Quieres decir algo? Sí. Pues viendo la historia de Isaías, debemos de tener en claro que Dios no nos envía una misión sin antes Él prepararnos. Así como lo hizo con Isaías, o sea, Él nos purifica, Él nos perdona y podemos cumplir nuestra misión como Él quiere. O sea, Él no dice, vete y haz esto sin Él saber que nosotros realmente podemos cumplirlo. O sea, a cualquier joven yo creo y eso también es como debemos de aceptarlo. O sea, debemos de aceptar de que, mira, esto es para mí y yo lo puedo hacer, pues. O sea. Estoy orgullosa de ustedes, se lo están haciendo muy bien. No sé por qué se ponen nerviosas. Muy bien, exactamente. Y complementando lo que dices, aceptarlo, debemos de confiar, debemos de tener fe en eso exactamente. Cuando Dios nos llama, nos capacita para esa misión, para lo que vamos a hacer, ¿no? Y hay una parte en una cita con la deidad que dice, a los que se ocupan de la obra de Dios en la conversión de las almas, les parece como si fuera imposible alcanzar el corazón obstinado. Así se sintió Isaías. Pero cuando vio que había un Dios por encima de los seres, por encima de los querubines, y que estos estaban listos para trabajar con Dios, estuvo dispuesto a llevar el mensaje, tener un gran trabajo que realizar en nuestro mundo. Tenemos ese gran trabajo que realizar. Veíamos en la lección pasada que somos 23 millones de adventistas y hay 8,000 millones de personas en el mundo. ¿Cómo llegar a ese mensaje? ¿Cómo alcanzar a esas personas? Si batallo yo para regresar a mi altar, para tener ese encuentro con Dios, para estar cerca de Dios, para consagrar mi vida más. Entonces, pero Dios nos dio esa tarea, Dios nos dio esa misión. Y como decían ustedes hace un momento, nos lo dio y nos va a capacitar para eso también. Nos va a dar las herramientas que necesitamos para compartir la misión. Y complementando y compartiendo una experiencia de lo que decía Suri, ¿no? A veces queremos ver milagros sin hacer nada. A veces queremos que Dios haga cosas en mi vida, pero yo no trabajo para Él. O a veces el ver gente que está pues enfrente de la iglesia o amigos que comparten un testimonio muy bonito y decimos, ¿y a mí cuándo me va a pasar eso? ¿Y yo cuándo voy a vivir algo similar o algo que él también está viviendo? Bueno, en la medida en que yo me comience a involucrar en esa misión, en ese llamado que Dios me hace, es en la medida en que Dios va a ir actuando en mi vida. Y yo platico mucho una historia que hace años experimenté, viví en la universidad cuando comenzamos a dar estudios bíblicos. Y uno puede decir, bueno, uno que va a estudiar teología, uno que quiere ser pastor, pues se sabe ahora sí que la fe de Jesús al derecho y al revés. Pues no es algo que uno practique muy seguido, pero es algo que conoce, ¿no? Que sabe, que lo ha estudiado. Entonces yo recuerdo que comenzamos a dar estudios bíblicos a ciertas personas y hubo una persona, la señora Refugio, que le dimos ese estudio bíblico. Y al principio nosotros la mirábamos pues como que no le gustaba, nos dijo que sí, pero como a lo mejor no entendía en lo que le queríamos presentar en cuanto a las enseñanzas bíblicas, ¿no? Pero en la sexta lección que estábamos presentando esta verdad con ella, después de terminar de presentar ese día la lección, comencé a llorar y comienza a sentirse mal. Y comienza ella a abrirnos su corazón, a decirnos lo que estaba pasando,
lo que estaba viviendo con su esposo, con sus hijos, sus necesidades económicas, en casa, el problema de salud de sus papás, que tenía que cuidarlos también, el problema con sus hijos, todo lo que el señor Refugio estaba viviendo. Y mi primer pensamiento fue, ¿cuánta gente no hay así como la señora Refugio? Y yo no la he visitado, y yo no la conozco todavía. Porque cuando yo salgo, dice, a ver a esas almas, a ver esos corazones obstinados, a ver esas personas que están en pecado, ¿cómo identificarlas? Bueno, Dios va a estar conmigo, Dios me va a guiar, Dios me va a acompañar. Eso es lo que yo debo de creer. Muy bien. ¿Hay algún punto que les haya gustado de esta parte o pasamos a unas preguntitas que tenemos aquí? ¿Cuál es la pregunta que te gustó, Perla, de esta lección? Pues me gustó una pregunta que viene en la bendición de su presencia. ¿En ¿Qué qué dice? se centra la verdadera adoración? Ok. ¿Cómo lo contestaste? ¿Cómo lo entendiste tú en esta lección? Yo de que se centra en Dios, así como también en corazón y espíritu, sinceridad y autenticidad. Y algunos de los elementos claves pues son la oración, la alabanza y el arrepentimiento y la gratitud. Muy bien. Sí, la adoración sí tiene que centrarse en Dios. Nadie más debe de ser el centro de nuestra adoración. Nadie más debe de ocupar ese momento de adoración. Y debemos de hacerlo, no solamente pensamos que es aquí en la iglesia, con alabanza, con música. No, debemos hacerlo en nuestra casa también. A mí me encanta cantar con sentimientos, no sé si se han dado cuenta. No tengo el don de encanto, me habría gustado tener el don de encanto. El don del canto, ¿no? Pero debemos hacerlo felices, contentos y sabiendo que a pesar de que no tengo ese don, Dios aún así lo acepta, ¿no? Recibe mi adoración, ¿no? Suri, una pregunta que te haya gustado de la lección, ya sea de la parte de los días o de la parte del viernes que te haya gustado. Bueno, de la parte del viernes, la pregunta que hice, si Dios lo sabe todo, ¿por qué le preguntó a Isaías a quién enviaré? Lo que yo contesté fue que esta pregunta él no la hace desde la ignorancia, porque es Dios y él conoce al final todas las respuestas, sino que respeta nuestra libertad, es decir, nuestro libre albedrío. Sí. Y quiere que, bueno, en ese caso quería que Isaías decidiera activamente tomar la misión. Y por eso es que la misión es un privilegio y no una imposición, porque no habría ningún mérito en el mensaje de amor de Dios si la misión fuera una obligación para nosotros. O sea, de nada le serviría a Dios que lo siguiéramos por obligación y no por siendo conscientes de que esa fue una decisión que tomamos nosotros mismos. Así es. Y pues contestaste la pregunta, no hay mucho que agregar. Una cosa es lo que Dios hace en nuestra vida, nos prepara y nos dice, estás perdonado, estás listo para compartir la misión, estás listo para ir, pero no nos puede obligar. Algo que analizábamos en una semana de evangelismo que tuvimos aquí en la iglesia es que Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida, puede cuidarnos, puede librarnos de batallas, puede darnos lo que le pidamos siempre y cuando lo necesitemos, pero Dios no puede tomar nuestra decisión. Por eso hace siempre esa pregunta. Por eso pregunta, ¿quién? ¿Quién irá? Y entonces Isaías responde. ¿Tu pregunta del viernes que te haya gustado, Perla? ¿Por qué debemos ser purificados antes de estar listos para llevar a cabo las misiones de Dios? Pues yo le contesté de que para servir a Dios y representar su reino, pero también siento que la purificación nos permite cumplir con la misión de Dios con la integridad y efectividad. Muy bien. Y como lo decía en la lección anterior, ¿no? Algo que me gustó, una actividad que hicimos en la universidad fue, primero les presentamos a los jóvenes al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo lo puedes encontrar? ¿Cómo lo puedes hacer tu amigo? ¿Cómo puedes permitir y darle ese control a Él y que Él pueda guiarte? Entonces, ¿por qué debemos ser purificados? ¿No? Porque para poder... Primero tengo que tener esa purificación, tengo que tener el Espíritu Santo para entonces llevar a cabo esa misión. Yo tengo una pregunta también que me gustó. No sé si recuerdan, van a recordar ustedes algo. Yo recordé algo muy,
pues un tanto raro, chistoso, pero un tanto difícil en ese momento. Dice, describe un momento de tu vida en el que tuviste que transmitir un mensaje que no sería bien recibido. ¿Cómo fue esa experiencia? Hace algunos años atrás en el ministerio, en el Fuerte, donde yo trabajaba de pastor, recuerdo cuando estaba la época de pandemia, hubo alguien en la iglesia, una hermana, falleció su hija, lamentablemente, de cáncer, y pues me habló para que fuera a dar unas palabras, a predicar a su casa. Y entonces cuando yo llego a su casa, otra persona ya estaba predicando, se me hizo un tanto extraño, empezó ya como que una sensación extraña en ese funeral. Y recuerdo que la hermana al final se disculpó, era un familiar que había llegado y que quería también él hablar, compartir el mensaje y pues ¿cómo le iba a decir que no? Me dice la hermana, ¿no? Así quedó y él me dijo que al día siguiente, antes de sepultarla, que yo iba a dar ese mensaje de esperanza porque pues ella era miembro de nuestra iglesia e incluso su hija había sido bautizada en la iglesia también en su edad pequeña, ¿no? Así quedó, me regresé a casa ese día, el día siguiente regreso otra vez y algo que me llama mucho la atención es que cuando llego hay una banda tocando. Pero yo en mi mente decía, ¿cómo es la gente de insensible en este pueblo? ¿Cómo van a poner a tocar una banda con un funeral aquí, con una persona que están velando? O sea, que nosotros a lo mejor no guardamos cierto luto, pero pues es un respeto. Así lo miraba yo. Entonces recuerdo que eso pensé, pero conforme me fui acercando a la casa donde estaba el servicio fúnebre, me doy cuenta que es la casa donde está tocando esa música. Y ahí es como bien dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo te sentiste, no? Describe un momento en tu vida en el que tuviste que transmitir un mensaje que no sería bien recibido. ¿Y cuál fue tu experiencia? ¿Cómo yo iba a predicar? ¿Cómo yo iba a llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de Dios, donde la situación y todo estaba como de fiesta, como de música, ahora sí que no cristiana, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Y ahí es donde empieza a jugar un papel tu mente y tu corazón. Porque tu mente dice, vete de ahí. Tu mente dice, no, ahí no tienes que hacer nada, ahí no vas a ayudar, no vas a servir, no va a servir de nada lo que tú hagas ahí. Pero tu corazón dice, no te vayas, quédate, tranquilo, hay una explicación para todo. Y entonces para no hacer un poco más larga la experiencia, me ve la hermana, me ve la hija de la hermana y me piden disculpas porque de igual manera ellos no habían organizado eso, no habían planeado eso, no tenían eso en la agenda de su servicio. Pero esas personas que estaban cantando, que estaban tocando, eran muy allegados a esa persona, a su hija que había fallecido. Eran amigos desde chiquitos que habían crecido juntos, que se conocían y que a su hija le gustaba ese tipo de música, ¿no? Entonces llegaron ellos, queremos venir a cantarle según sus creencias. ¿Cómo les voy a decir que no? Y recuerdo algo chusco que les decía, es que yo traía una bocinita muy chiquita para poner cantitos, para poner himnos y cantar. Pero ellos tenían una bocina grande, música, sonido. Y recuerdo que cuando ellos terminan, hasta me anuncian a mí. Hasta me anuncian a que pase para que yo dé un mensaje. Entonces, obviamente en mi mente no va a ser bien recibido este mensaje. Pero recordemos que no somos nosotros. Es Dios el que guía. Es Dios el que dirige. Es Dios el que actúa. Y a pesar de que yo en mi corazón decía quédate y en mi mente decía no te quedes porque este mensaje no va a servir, pues fue un mensaje que sirvió. Fue un mensaje que ayudó, fue un mensaje que acercó a la familia, a los amigos, al camino de Dios, al camino correcto, ¿no? Y esa fue esta experiencia que pude platicar. No sé si ustedes tengan una experiencia, a lo mejor no tan larga, ¿verdad? A lo mejor más cortita de cómo sería esa experiencia. Pues yo iba en una prepa que nadie, yo digo que si acaso 5 personas somos de la iglesia, somos adventistas. De mi grupito de amigos, nadie, solo mi hermana y yo. Okay. Y yo siempre, cuando sabía que íbamos a tener clases libres, era como me va mi lección y a veces me ponía a estudiar.
Y nosotros tenemos una amiga que ella es como muy seria, muy reservada, pero ella siempre pues que yo me ponía a estudiar era como se fijaba, o sea, o se ponía ella a un lado y quizás leía a ella. Nosotros pues siempre así de que, ay, de la iglesia y de la iglesia. Y ella sabía que nosotros venimos y asistimos a una iglesia. Su familia también no es de la iglesia. Y ella siempre era como el interés de, ay, de saber, o ella misma decía, me gusta el ambiente en el que ustedes se rodean. Y ya le contábamos de que las actividades, los clubes y todo eso. Y ya como le fuimos platicando, ella como que se fue interesando más. Ella no es de aquí de Obregón, ella asiste allá en Navojoa y yo digo que de la forma en que nosotros le presentamos a Dios, quizás no somos las mejores, así como, mira, ella refleja a Dios, pero nosotros se lo fuimos presentando y ella como que realmente le gustó y ahora está asistiendo a una iglesia. O sea, vemos cómo de poquito nosotros pusimos quizás un granito de arena y ahora ella le encanta, o sea, y va y cuando estamos en clases, miren, y hice esto el fin de semana y me gustó, o sea, realmente si nosotros queremos, podemos hacer la misión que Dios nos da. Así es. Suri. Bueno, una experiencia que se me vino a la mente fue, me imagino que a lo mejor te tocó todo esto del colportaje durante la universidad. A mí me tocó, no tanto por necesidad, gracias a Dios. De hecho, si me lo preguntas, no recuerdo cómo fue que tomé la decisión de colportar, porque para empezar soy bien tímida en ese aspecto. Y de repente ya estaba yo subida en el camión rumbo a Monterrey para ir a revistear, que le decíamos, ¿no? Sí. Y me imagino que a lo mejor alguna vez te pasó que ya pasaban 2 horas, 3 horas y nada, no, ningún pedido, ninguna revista vendida y un poquito el estómago ya con hambre. Y llegué a una colonia en Monterrey, pues que un poco pudiente, y yo veía que ya faltaban 3 calles para terminar la colonia y nada, y había una barda y pues obviamente seguía otra colonia, pero no podía continuar. Y mi oración solo era de Dios, por favor, si nadie me va a comprar, ok, pero que por lo menos no me echen a la policía, porque varias veces, como no les gusta ser molestados, no les gusta que lleguen a tocar a sus puertas, pues hablaban a la policía y de repente estaba en la calle y llegaban y, oye, pues no puedes estar aquí. Ok, ya me iba. Entonces recuerdo que ese día yo estaba orando y Dios, si no voy a vender nada, por lo menos que no me echen a la policía. Y llegué y toqué a una casa y salió una señora, pues joven, muy, muy bien vestida, y yo con mi revistita y aventando todo el speech, ¿no? De la venta. Ajá, de la venta. Y de repente me dice, veo su cara, como que empiezas a notar cuando alguien está dispuesto, cuando alguien que está un poquito renuente. Está interesado en comprar. Y justo la revista que estaba presentando me parece que era de recetas, de comida saludable y todo esto. Y me dice, es que soy nutrióloga. Cuando me dice eso, yo, claro. Y pues la verdad, aunque sí estaba en una carrera del área de la salud, mi fuerte nunca fue la nutrición, la verdad. Y yo dije, pues es como si yo te viniera a platicar de aquí de teología, de hebreo, de todas esas cosas, y me sentí tan como desubicada, tan chiquita, dije. Y lo peor fue que comenzó a hacerme preguntas de nutrición, y te soy sincera, a la fecha no recuerdo esas preguntas. Lo único que yo recuerdo es que empecé a contestarlas y las contestaba con una seguridad que ya después yo me iba riendo en el camión y ¿de dónde me salió para decir todo eso? Y termina y me dice, ¿estás estudiando nutrición, verdad? Le digo, no, nada que ver, bueno, un poco relacionado, pero pues la verdad es que, como te digo, mi fuerte no es la nutrición para nada. Y bueno, va con la pregunta de que
tal vez no en el sentido de transmitir de Dios, o bueno, sí por la revista, pero no iba específicamente como que a eso. Y en el momento en que ya me hice, soy nutrióloga, dije yo, no, pues ya sé que no le va a llamar la atención lo que tengo para presentar. Ya lo Y sabe. al final, el que haya contestado, creo que yo, todas esas preguntas, y Dios tocó su corazón, pues pude dejar ahí un poco de material en esa casa. Así es, así es. Pues gracias, chicas. Lo hicieron muy bien, no sé por qué estaban tan nerviosas. Gracias por este podcast. Estamos cerrando nuestra lección, amigos. Y no solo cerramos esta lección, sino también cerramos nuestro trimestre. El título general de nuestra lección, no lo olviden, de vuelta al altar. Necesitamos reflexionar en esta lección cómo está nuestro altar. Hemos visto altares derrumbados, altares olvidados, altares tal vez llenados, pero de ídolos, porque Dios no está en primer lugar. Creo que esta lección y esta última lección nos invita a regresar a ese altar, a poder reconstruir nuestro altar, apartar ese tiempo cada mañana antes de que el sol salga para estar en comunión con Dios, para invitar a Jesús a nuestra vida. Y ojalá que lo que todos los jóvenes pudimos compartir durante este trimestre haya sido de bendición para ti que nos escuchas, y sigas orando por este proyecto, sigas orando por nosotros, porque tenemos la intención de continuar con el siguiente trimestre y poder también pues compartirte estas lecciones importantes para ti y para tu vida. Vamos a terminar con una oración, ¿qué les parece? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, que tu morada está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por esta lección y por este trimestre que nos permitiste compartir verdades importantes acerca del altar, Señor. Ayúdanos a que todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos compartido también sea una realidad en nuestra vida, Señor, y podamos regresar a ese altar. Quédate con Perla, quédate con Suri, y gracias, Señor, por la disposición de compartir lo que ellas han aprendido en esta lección. Dales esa seguridad de que tú estás transformando y dirigiendo sus vidas. También ponemos en tus manos todas las personas que han escuchado estos podcasts, las personas que van a escuchar esta lección, para que también seas con ellas, las dirijas y las cuides, Padre. Quédate con nosotros en este ministerio y sigue dirigiendo esta bonita obra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chicas, gracias. Nos despedimos. Gracias. Hasta la próxima.